noches, bienvenidos a Día D. Lo que ha ocurrido en Pisco es absolutamente escalofriante. Una muchacha de 15 años con la cabeza destrozada de un balazo tirada en un río. Quizás aquí en Lima no ha sido noticia, pero usted tiene que saber lo que ha ocurrido, porque lo que está pasando con los chicos no puede ser pasado por agua tibia. 2 semanas antes de que Astrid Napa sea, como les dije, asesinada de un balazo en la cabeza y que su mejor amiga y otro amigo, otro muchacho, lanzaran su cuerpo al río allí en Pisco, el papá de Astrid había llegado desde Matarani con la intención de llevársela con él. Y insistía en esto porque era consciente de que Astrid, viviendo bajo la tutela de su mamá, pero criada principalmente por su abuela, había literalmente perdido el rumbo. Astrid tenía apenas 15 años, pero estas circunstancias le permitieron que ella tomara las riendas de su vida. Astrid ya no iba al colegio. Astrid podía perderse por 3 o 5 días de la casa de su madre, donde vivía con su mamá y su abuela, como que de hecho ocurrió cuando llegó su padre a buscarla. Hacía 5 días que no se sabía nada de ella. El padre la busca, finalmente la encuentra en una casucha que Richard Apolo ha visitado en Pisco, con el corazón encogido, porque me dice Pamela, no sabes las condiciones de este lugar donde finalmente la mataron a Astrid. Y la encontró con esta mejor amiga, con 2 muchachos, y esta mejor amiga con la que grababa TikToks, esta mejor amiga que se quedaba a dormir a la casa de Astrid, a pesar de que ni la mamá ni la abuela la aprobaban, les gustaba. Entonces, ella en ese momento reclamó que ella estaba ahí voluntariamente. Su papá se la quiso llevar, pero de algún modo Astrid consiguió que su abuela y su madre convencieran al papá de que no, que ya todo iba a estar bajo control, que se quedaba con ellas. Bueno, volvió a desaparecer y esa vez por última vez. Entonces esta noche usted va a escuchar ese audio de esta supuesta mejor amiga en la que termina confesando cómo es que después que la matan y revela el nombre del asesino, con un amigo se la llevan y tiran el cuerpo al río. Van a escuchar ese audio que es escalofriante, pero además el móvil. ¿Cuál es el móvil de este asesinato atroz? Richard Apolo. Tu mundo de rosa pastel, cree en tu talento, es tuyo el pincel. En abril de este año, Astrid, quien llevaba puesto un hermoso vestido celeste, celebraba junto a su familia y amigos sus 15 años de edad. Su padre, José Napa, había hecho realidad el sueño de su hija, sin presagiar que solo 6 meses después de bailar con ella, el cuerpo de Astrid sería encontrado por la policía, tirado en una acequia. La muchacha tenía aún en su cabeza la bala que había acabado con su corta existencia. Una bala, al parecer, disparada por el enamorado de Astrid, Alexis Jeremy Morales Cárdenas, de 20 años de edad, hoy con paradero desconocido. Uy, que se cuide, que siga escondidito como está, porque, mano, mi virtud más grande que yo tengo es la paciencia. Nada más te digo, brother. Cuídate, entrégate, brother, entrégate. Pero la historia que envuelve el crimen de Astrid parece estar plagada de sucesos truculentos que poco a poco le narraremos a lo largo de este reportaje, que incluiría no solo la muerte cruel del adolescente, sino además la traición de la que se suponía era la mejor amiga de Astrid, una menor de edad, quien confesó en un audio cómo, junto a otros amigos, entre comillas, de Astrid Napa, se deshicieron del cuerpo del adolescente. Llegamos a la casa, me bajé de la maternidad, fui corriendo en mi cuarto, ella estaba muerta ahí con la cabeza, le tiraron una bala en la cabeza y pues la mató, rey. Y aparte, nosotros la botamos al cuerpo, ¿me entiendes? La botamos en una acequia. Se puede quedar la muerte de mi hija, sí, quiero justicia para ella. Porque no es un perro, mi hija, porque la maten así. Yo quiero justicia. Doña Petronila Reyes, o Peta, como cariñosamente le dice su familia, se sienta a la mesa y reza en ese pequeño altar que ha preparado con un par de fotos de su nieta Astrid, una nieta que quedó prácticamente al cuidado de doña Peta, su abuela materna, tras la separación de sus padres hace 12 años atrás.
Dice doña Peta que cuando llegó la adolescencia empezaron los problemas de conducta de su nieta Astrid. La rebeldía se apoderó entonces de la adolescente al punto que desobedecía y desafiaba incluso la autoridad de su propia madre. Pues no hacía caso. Era Rebelde. Rebelde. ¿Se ponía boca a boca con usted? A veces. ¿Sí? ¿A quién hacía caso? Ella no, a su papá nomás, a veces con su papá hablaba. Pero no vivía con su papá. No. La entrada a la adolescencia coincidiría con la aparición de una compañera de colegio, a quien por ser menor de edad llamaremos Maritza, quien según doña Peta se convirtió desde un principio en una mala influencia para Astrid. Íntimas amigas, porque ella le tenía pena a la chica porque decía que la chica nadie la quería a su papá y la botaban. Entonces ella de pena la llevaba a mi casa, comía todo en mi casa, O sea, hasta ¿iba dormía. a su casa? Sí, hasta dormía. Pero esa chica nunca me gustó a mí, ¿por qué? Porque le veía que era un poco así, hipócrita, así la chica, o sea, envidiosa. Yo la botaba, le decía, vete a tu casa, ¿qué haces acá? Tú no tienes mamá, no tienes papá. ¿Y qué la le hacía? chica era sinvergüenza, ¿Ah, sí? no se iba. Y me miraba con una cara así de mala, me plantaba la mirada. Contrariamente a la opinión de su familia, Astrid, lejos de alejarse de Maritza, empezó a estrechar cada día un vínculo más amical y más cercano con ella, con quien incluso grababa continuamente contenido para TikTok. Mami, mami, dime, mami. ¿Qué quieres, hermano? Habla rápido. Su madre, que mami. Sin embargo, los malos presentimientos de la familia de Astrid en torno a Maritza se convirtieron lamentablemente en algo real. Pues Maritza, supuestamente íntima amiga de Astrid, fue una de las que ayudó a trasladar su cuerpo desde esta casa donde fue asesinada hasta la acequia, donde fue encontrada un día después. Mi nieta se confió demasiado en ella y pensó que ella era su verdadera amiga, pero sin saber que ella estaba metida con su verdugo, más bien. Cuenta José Napa, padre de Astrid, que se encontraba trabajando en Matarani cuando el 20 de octubre último su hermano lo llamó por teléfono para darle una noticia que nunca desearía recibir ningún padre de familia. Hermano, han encontrado el cuerpo de tu hija tirada en una acequia, me dice. No sé, empecé a gritar como loco, aventé la lampa, me bajé de la cámara, lo primero que hice, agarrar a mi hijo, abrazarlo. Cogí la maleta que tenía en el trabajo, porque toda mi ropa, todas mis cosas se han quedado ahí en Matarani. Chapé, agarré un carro, que no me importó lo que me estaba cobrando, y me vine directo hasta Pisco. ¿Qué pensabas mientras venías? No lo creía que habían matado a mi hija. No lo creía. No había visto fotos, no había visto nada, no quería saber nada. Bueno, llego a Pisco y me voy con el lamentable hecho de encontrar a mi pequeña en un cajón en la casa, velándola. ¿La última vez que la habías visto? La última vez que la vi fue 2 semanas antes que la maten. En efecto, 2 semanas antes del crimen de Astrid, su padre, quien se encontraba en Matarani, se enteró que su hija se había desaparecido nuevamente de casa, como lamentablemente se había hecho costumbre en los últimos meses. Desapariciones que podían durar incluso hasta 4 días sin saber nada de ella. Desapariciones que, dice José, su expareja y madre de la niña le ocultaba. Así que cuando hace 2 semanas antes del crimen, José se enteró que Astrid llevaba 4 días desaparecida, decidió ir a Pisco y buscarla él mismo. Cuenta que tras indagar, tuvo el dato de que en este módulo, en la zona de San Miguel, en Pisco, podía encontrarse su hija. Inmediatamente dio aviso a la policía, con quienes acudió a dicho lugar. Esa verde. ¿Esta acá? Claro. Ya. Hasta aquí llegué, toqué la puerta, Ya. escuché la voz de mi hija. Ajá. Toco la puerta. Acá yo me paro, Ya. toco la puerta y ellos miran por aquí, están mirando, pero tienen la puerta un poco abierta. Ajá. Cuando la abren yo la pateo y me meto con todo. ¿Tú pateas la puerta? Claro, y me meto con todo. Ya. ¿Quién encuentras ahí? Encuentro a los 3 chicos que están implicados en el asesinato de mi hija.
Aquellos tres muchachos que estaban junto a Astrid y Maritza, amiga íntima del adolescente, eran Fernando Daniel Franco Aragonés, enamorado de Maritza, José Julio Aragonés Chávez y Alexis Jeremy Morales Cárdenas, alias Terques, aquel que 2 semanas después, es decir, la madrugada del 19 de octubre último, en este mismo módulo, tomó su arma y asesinó a Astrid. No lo puedo creer que a una niña de 13, 14 años, 15 años no se mete con nadie. Como tengan la sangre para quitarle la vida a una criatura, porque todavía es una criatura, está empezando a vivir recién mi hija. Aquella madrugada del crimen, todos los mencionados, líneas arriba, habrían tenido alguna participación en el crimen de Astrid. Según lo declarado por los muchachos ante la fiscalía, eran alrededor de las 11:30 de la noche del 18 de octubre, cuando al módulo, ubicado en San Miguel, en Pisco, llegó el enamorado de Astrid, Alexis Jeremy Morales, de 20 años de edad, alias Terques. En el interior de aquel módulo ya se encontraba Astrid, su mejor amiga Maritza, el enamorado de esta, Fernando Franco Aragonés, José Julio Aragonés y Jarvin Jesús Rosaro Morales, alias Pollo. Narran que a medianoche Maritza abandonó el módulo en compañía de su enamorado Fernando Daniel Franco Aragonés. Sin embargo, minutos después recibirían la llamada de Jarvin Rosaro, alias Pollo, quien solicitaba que ambos regresen inmediatamente, pues Alexis Morales, alias Terques, enamorado de Astrid, acababa de dispararle en la cabeza al adolescente, quien ahora se encontraba agonizando. Cuando Maritza y su enamorado regresaron, aún se encontraba al interior Alexis Morales, quien habría amenazado a todos, exigiendo que nadie diga nada de lo ocurrido para luego abandonar el lugar. Lo siguiente que contaron a la fiscalía los muchachos fue lo mismo que Maritza en una llamada le contaría a un amigo suyo respecto a cómo, tras la huida del asesino de Astrid, los demás intentaron ocultar el cuerpo de la menor, el cual sería finalmente arrojado a una acequia cerca de un río. ¿Sabes cuántos años se van a comer ustedes, weón? ¿Cuánto? Ese es un delito que han hecho ustedes, son un delito. Pero escucha, nosotros no la matamos, solamente nosotros decidimos de ella, ¿me entiendes? Nosotros no la matamos. Fue de Astrid, se va a Carna, de él se va a Carna porque él la mató a Astrid. Él la mató. ¿Y usted para qué botaron el cuerpo? ¿Usted Porque no sabemos qué hacer, yo estaba loca, no sabía qué hacer, ya, lo único que era, yo decía, ya, al toque, botar el cuerpo, nada más, ya, pues, nos botamos. ¿Usted cuando escucha ese audio, señora, reconoce la voz? De la chica. ¿De la amiga? De la chica, de la amiga. De la amiga reconocí la voz. Pero ¿cuál habría sido el móvil del crimen perpetrado por Alexis Morales alias Terques? Doña Peta cree tener la respuesta. Cuenta que 4 días antes del crimen, Astrid llegó a su casa y tras el pedido de Doña Peta de que por favor la adolescente ya no se fuera más, Astrid le habría contado la razón del por qué no se podía quedar con ella. Me dijo, pues si no, que me han amenazado de que dicen que si no lo centro al chico para matarlo, me van a matar a mí. Van a venir a buscarme y me van a querer matar porque yo no lo voy a centrar a esos muchachos, no lo voy a centrar. Entonces me dice, y al estar tú, te van a querer matar a ti. Aquel lunes 17 de octubre sería la última vez que Doña Peta vería con vida a su nieta. La mujer me dice que todo apunta que el muchacho que querían que Astrid se entre entre comillas con el objetivo de matarlo no habría sido otro que Alexis Morales alias Terques, enamorado de Astrid, un muchacho que, enterado que una banda rival habría pretendido matarlo y para ello intentaban convencer a su enamorada que los apoye, se dice montó en cólera y en medio de la discusión con la adolescente tomó su arma y disparó en la cabeza a Astrid. Luego huiría llevándose consigo el celular de la adolescente a través del cual habría logrado borrar fotos y conversaciones que pudieran vincularlo con la menor asesinada. Yo quisiera que a ese muchacho le den la cadena perpetua porque lo que ha hecho ha sido un mal
A mí me ha dejado destrozada. Yo no puedo ni dormir pensando en mi nieta porque yo estuve con ella en el último momento. Yo quisiera que la justicia sea la que me haga por mi nieta. ¡Queremos justicia para Astrid! Una justicia que debería empezar con la búsqueda exhaustiva y pronta detención del presunto asesino de Astrid, Alexis Morales, alias Terques. La adolescencia, los chicos, recién creo que se está armando el rompecabezas de lo que 2 años de pandemia ha significado para los adolescentes, para los niños. Ya hemos hablado de Astrid, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de Luana. Cada pieza de información en el caso de Luana, esta niña de 12 años, una niña de 12 años, que ha caído desde el 4º piso de su colegio en Ate, y las circunstancias en las que esto ocurre está en investigación. Es una astilla que se te clava en el corazón, porque es tremendo de que Luana haya estado ausente gran parte del primer periodo de clases, por ejemplo, el día en que ocurrieron los hechos, y que nadie se preguntara por qué o dónde estuvo. Luego, en el segundo periodo de clases, según el testimonio de su mamá, Luana pidió permiso para ir al baño y no regresó más. Y a nadie le llamó la atención su ausencia, ni siquiera al maestro que dictaba la clase. Nuevamente nos remitimos al testimonio de los padres de Luana. Entonces, y esto ya es lo que corona, ¿no? Porque fue un vecino del Colegio Saco Oliveros de Ate el que da la voz de alarma de que Luana, con todo el peso del sufrimiento silencioso que llevaba, estaba tirada en el patio del plantel como una muñeca rota. Fue un vecino. Nadie en el colegio se había dado cuenta de lo que había ocurrido hasta ese momento. Entonces, recién ahí sus papás reparan en esta mochila pesada que cargaba Luana. Su papá ha contado entre llantos, llorando, que él la había llevado a un salón de belleza a que le hagan un lindo corte de pelo del que sus compañeros cruelmente se burlaban, como se burlaban también de su talla, del color de su piel, de su estatura. Porque Luana, han venido a descubrir, según los papás, era sistemáticamente bulleada, aunque el colegio lo niega. Más bien deslizando que ella venía con una carga emocional desde la casa, con lo cual los padres han negado. Sin embargo, en redes sociales, a partir del caso de Luana, han proliferado mensajes de alumnos y exalumnos de la red de colegios Saco Oliveros, en las que revelan y comentan cómo es que han sido o víctimas de bullying o testigos de casos de bullying y que los maestros y los representantes del plantel simplemente no hacían nada. No hacían nada, muy enfocados, como conocemos la reputación de los colegios Saco Oliveros, enfocados en la competitividad y en la eficiencia académica, pero descuidando la parte emocional de los alumnos. Vean ustedes esto que ha ocurrido. El reportaje de Angélica Villegas. Yo quisiera estar en esa cama, que mi hija pueda caminar. Quisiera ser yo el que haya caído desde ahí. Jaime Carvajal siente que sus piernas le fallan y se le dificulta mantenerse en pie. A su corazón lo carcome el impacto y a la vez el dolor de ver a su única hija de 12 años postrada en una cama con secuelas irreversibles tras caer del 5º piso de su escuela, luego de ser víctima del bullying, deseando que toda esta pesadilla le hubiese ocurrido a él. Quisiera regalarle mi columna. Misivas de terror enviadas por una víctima de bullying a sus atacantes preceden una mañana de terror en una escuela de Salamanca, conllevando a una investigación. Odio ser siempre la pelotuda del cuento, la fea, la gorda, la pequeña, la reemplazable, la que nadie quiere y la que nadie le importa. Y un grupo de WhatsApp hallado en el teléfono de la adolescente de esta historia se hará público en su totalidad esta noche, por primera vez. Yo también la vi llorar. Hay que ser sincero, si alguien ha tenido al borde más, porque a cada rato insistía que era fea solo por su nariz. Esta Luana también ya se recuperó. ¡Ay, Luana, me mojaste! Diciembre de 2021.
Expedición en un río camino a Raura. Jaime registraba orgulloso con su hija el comienzo de un viaje de fin de año que le había prometido como regalo de Navidad. Sin duda, en ese momento, la única preocupación para él podían ser los cambios climáticos que enfrentaban en su camino, registrando en estas fotografías ese momento tan preciado entre padre e hija. Él se había separado de la mamá de su pequeña hace 6 años y aunque ambos ya tenían sus parejas, desde siempre acordaron brindarle los mejores momentos a la adolescente, amante del automovilismo. ¿En algún momento ella vio peleas entre ustedes, forcejeos que quizás la perturbaran un poco? No, justamente, justamente para no llegar a esas cosas nosotros nos separamos y que ella reciba amor en cada casa. Siempre una buena comunicación con ella. Yo le hablo bien de su mamá, o sea, a veces digo, tu mamá te quiere mucho, su mamá le habla igual de mí. ¿Queda descartado que la niña pueda haber recibido alguna especie de maltrato psicológico o físico por parte de la pareja, bien sea de la mamá de ella o tuya? Es que eso es algo que yo no puedo afirmar ni negar porque primero tengo que investigar qué ha pasado. No creo, porque si no yo hubiese sucedido, o sea, se hubiese notado, ¿no? Hasta acá, la menor de 12 años no había experimentado ningún problema de conducta que le llamara la atención a sus progenitores. Hace exactamente un año los padres de esta adolescente deciden darle una mejor preparación académica y la cambian a esta escuela de Salamanca. Señalaban que aquí recibiría formación religiosa y una excelente preparación matemática. Sin embargo, esto coincide con repentinos cambios de conducta que ella comienza a experimentar, según la declaración de sus propios padres. Y cuando la niña ingresa a esta escuela, ¿notan ustedes algún cambio de conducta en ella, a diferencia de la anterior? Siempre ha llegado molesta y le decía, hija, ¿qué te pasa? Mi mamá le decía, nieta, ¿no? ¿Qué te pasa? Luana, ¿qué te sucede? Y lo que ella decía, no, estoy cansada, por favor, déjame dormir, estoy cansada. Se negaba a imaginar que lo que veía como parte de la adolescencia de su hija iría desencadenando tristes y escalofriantes episodios de ataques que iniciaron los profesores de ella, generando como consecuencia el irrespeto de 3 de sus compañeros de clase. Prácticamente ya habían varias veces que ella me pedía faltar. Pero a veces uno por la responsabilidad padre, o sea, a veces uno piensa que es por flojera, que no quieren ir. Y le digo, hija, anda, porque tienes que cumplir con tus clases. Y yo reiteradas veces le dije, hija, si tienes algún problema, dímelo, no hay nada que no se pueda solucionar. Una de las señales que vi es que ella se cortaba solo el cabello. Se cortaba solo el cabello y le decía, Luana, ¿por qué te cortas el cabello? Te llevo a un salón de belleza. La llevé para que tenga un corte bonito. Me decía, no, es que me gusta. Pero yo estaba notando que era una forma de autolesión. ¿Notaste algún otro tipo de manera de autolesionarse en tu hija? Una vez ella se hizo arañones en la mano, ya con el motivo de que en la clase de biología la habían dejado parada porque ya no sabía una lección. ¿Y cómo supiste esta información? Porque yo le vi las heridas en la mano y se le preguntó a Luana, ¿qué ha pasado? Me dice, la profesora me ha dejado parada, me he sentido avergonzada, se ha sentido impotente y en esa impotencia ella empezó a llorar y arañarse la mano de sentirse así expuesta como si fuera una burra. ¿No pensaste que tu hija estaba siendo víctima de bullying? Nunca me lo imaginé, la verdad. Esto coincide con mensajes hallados en el teléfono de la adolescente, donde un compañero de clases la incita a tomar las peores decisiones a través de textos y fotos que son investigados en el momento. Mira, si Dios quiere nos encontramos arriba. No sé cuándo lo hagas, pero de que nos vamos, nos vamos. Días antes de una tragedia, Jaime fotografiaba el momento en el que le había comprado una pecera a su hija, quien había adquirido 2 mascotas en la escuela y estaba muy feliz por ello, llevándola luego a almorzar. Pero es la mañana del 25 de octubre en la residencial zona de Salamanca. 2 colegios son separados por una estrecha calle, pero en uno de ellos, una extraña ausencia no ha detonado las alarmas. ¿Tú has podido recopilar, según la información que tengo, de que tu hija falta a la primera hora de clases? Sí. ¿Quién te da esta información? Cuando estábamos en el hospital, la profesora dice, pero Luana llegó tarde. Y le empiezo a reclamar, ¿cómo es que ha llegado tarde si la movilidad la deja? Se quedó callada, se fue a un costado, ya no quiso hablar. ¿Y cómo la profesora no pudo supervisar de que tu hija entrara a clases? Si tu hija ingresó al colegio en la hora prevista, tu hija estaba suelta en el colegio, no había nadie que la enviara al salón de clases. ¿Qué estaba pasando ahí? Sí, o sea, hay un protocolo que el colegio tiene que cumplir, que cuando llegan tarde, tiene que entrar con el padre de familia. La profesora nunca se comunicó con nosotros diciendo, Luana no ha llegado.
Es cuestión de horas para que un vecino advierta una fatídica imagen. Es la hija de Jaime quien ha caído desde el 5º piso de la escuela durante el horario escolar sin que nadie en la institución lo haya notado. La mamá de mi hija me llama diciéndome, Luana se ha caído, ha tenido un accidente, se ha caído desde el 5º piso. Me dice, anda al colegio. Mi hija estaba en el piso, recién estaba llegando los bomberos a atenderla, tratando de levantarla, inmovilizándola primero. Y yo me pongo a preguntar qué ha pasado. Se escondieron los profesores, me querían sacar del colegio, el director se escondió. En eso me subo a la ambulancia. ¿Y ella iba inconsciente? Estaba consciente. ¿Y le preguntaste qué había pasado? Sí, pero me decía, papá, no quiero hablar. Me decía, ya, por favor. El subdirector no quiso subir a la ambulancia. Hay el testigo de un padre. ¿Pero cuál era el hermetismo de que se dijera o no si es que ellos se libran de culpas y dicen que esto es un problema que la niña trae de casa? Si es así, ¿por qué tanto hermetismo en la escuela? Eso es lo que me causa sospechas. O sea, ¿por qué guardar el silencio? Si es un accidente, ¿por qué guardar el silencio? ¿Qué están ocultando? La menor tenía comprometida la columna y la pelvis, dibujándose un escenario irreversible para ella, quien fue trasladada al Hospital Almenara, donde su padre ansioso esperaba que fuera operada por más de 5 horas el último viernes, descubriendo a la par de ello que su hija había dejado un par de misivas a sus atacantes. El salón de clases de mi hija está en el 2º piso, el baño está en el 1er piso. Ella pide permiso para el baño en la 2ª hora de clases. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Porque un niño no puede estar más de 15 minutos en el baño si no algo sucede. Ella ha ido caminando hasta el 5º piso con un... ¿Qué funciona en el 5º piso de la escuela? Una azotea. No hay nada. ¿Y algún niño, no debería haber acceso ahí? ¿Algún niño o compañera de ella se ausenta a la par de tu hija? Exacto. Eso, hay niños que sabían que esto iba a suceder porque... ¿Cómo? No fueron a clases. Justo los niños... Mi hija le entrega, hasta donde sé, mi hija dejó una carta de despedida. Y se le deja a ciertos niños que sabían. ¿Cuándo la escribió? Quizás del 22, 23. ¿Y a qué niños exactamente le escribe esta carta? ¿A quienes le hacían bullying o a amigos de ella? Me parece que uno de ellos es el que la fastidiaba. Ante esto, Jaime se vería obligado a desbloquear el teléfono de su hija, buscando respuestas, hallando un grupo de WhatsApp conformado por su salón de clases, donde admitían los ataques que le habían hecho. Hay que ser sincero, si alguien ha tenido al borde más, es porque a cada rato insistía que era fea solo por su nariz. Literalmente todo el salón se mete con el físico de todos. Yo también la vi llorar. Otros ironizaban y hasta se mostraban fríos, pronosticando que pronto la prensa se olvidaría de este caso. Atentos con lo que digan. Tengo miedo. No enseñes nada. Que investiguen y ya. La han eliminado a mi hija de ese grupo porque se han dado cuenta que he estado viendo todos los mensajes que han estado escribiendo. ¿Quién la elimina del grupo? ¿Quién administra los grupos? Hay un niño que le ha eliminado, que es uno de las que le estaba haciendo bullying. Entonces estamos hablando de un bullying cara a cara y además lo complementan haciéndolo virtual a través del WhatsApp. ¿Qué contenían estos mensajes del grupo de WhatsApp que has podido leer en el que estaba tu hija? Vi un mensaje anterior a todo esto, de que decía, mi hija decía, yo no sé por qué tiene que opinar sobre mi cabello, cuando nadie le preguntó. ¿Qué te dicen en la escuela? La profesora tenía conocimiento, no... ¿Pero te han llamado después de lo que ocurrió para disculparse, para solidarizarse, para investigar a fondo lo que está ocurriendo? No, para nada, al contrario, me sorprende la falta de corazón, cómo actúan como si fuera una mafia. Voy al colegio justo para pedir explicaciones, fui el día de ayer, cerca de 20 profesores impidiéndome el ingreso. Como si fueras tú la persona que cometió el delito o como si fueras tú el enemigo. Yo estoy yendo a pedir explicaciones. Hubo tanto personal para impedirme el ingreso y no hubo personal para ver dónde estaba mi hija. Al encontrar estas cartas y chats secundados por un accidente que limitaría la vida del adolescente, el Indecopi ha iniciado un proceso de fiscalización a esta escuela. Actualmente el colegio ya lo inspeccionamos ayer, hemos recogido toda la información, ahora estamos haciendo entrevistas, cruzando información y todo esto se eleva con un informe al órgano resolutivo. La comunicación y el hogar sano dentro de las familias son claves para el crecimiento del ser humano.
Los agresores escolares, según los psicólogos, provienen de hogares donde son las víctimas y lo desahogan luego en las escuelas, convirtiéndose en los verdugos de un niño con poca seguridad adquirida desde sus padres. En el caso de los niños, la depresión es muy clara, es muy obvia. El niño está triste, su carita lo dice. Y el niño más crecido, con más recursos emocionales, seguramente llega a casa enojado, llega a casa triste, se opone a todo lo que los padres le piden, se pelea con los hermanos, no quiere ir al colegio. Evidentemente, esto es una alerta bien importante. No quiero ir al colegio. 9 niños diariamente, solo de escuelas privadas, son víctimas de bullying en el país, dibujando una escalofriante cifra de más de 1000 casos desde enero hasta septiembre de este año, considerando a aquellos que se atreven a reportarlo anónimamente al Indecopi. Sabemos que la cifra es aún mayor, así que es tiempo de hablarlo en casa y de prevenir futuros tan tristes como el de esta adolescente, quien ha sobrevivido, pero llevará siempre una marca irreparable en su cuerpo. ¿De qué nos sirve la excelencia académica? Educar chicos ultra competitivos, enfocados en una meta, si para llegar van a pisotear al resto, si para alcanzar esa meta significa anular al otro. ¿De qué nos sirve, ¿no?, todo ese equipamiento académico si a nivel emocional estamos educando chicos sin empatía, sin solidaridad, sin abrazar las diferencias y entender que eso es lo que nos enriquece como una sociedad? Y ni siquiera voy a usar la palabra de tolerancia, porque no se trata de tolerar al otro, sino de aceptar al otro y mirarlo como un ser humano con sus diferencias y aprender de él y enriquecer lo que yo creo, lo que yo siento, con las experiencias y el bagaje que tiene el otro. De verdad que no estamos viendo todavía las consecuencias de la pandemia, del encierro en el que han estado estos chicos a nivel emocional. Los casos de bullying se han multiplicado en los colegios públicos y privados por 10 al volver a la presencialidad. Solo hasta el 2022, 874 escolares en colegios públicos y privados han denunciado agresiones físicas, psicológicas y sexuales. La salud mental ha pasado a ser un tema de conversación y sigue siendo una falencia monumental, especialmente en colegios públicos, donde no hay psicólogos o hay muy pocos para la cantidad de alumnos que hay. Pero el trabajo no se lo podemos dar solamente al colegio. ¿Qué estamos haciendo en casa para contener este tema, como decía Angélica Villegas en el colegio, en el reportaje? Esta muchacha asesinada en Pisco, 3 días, 5 días desaparecida y no pasaba nada. Tomó las riendas de su vida. ¿En qué momento dejamos que los chicos asuman, ¿no?, de ese tipo de decisiones que pasa mientras vivan bajo el techo de los padres por nosotros, por protegerlos y acogerlos emocionalmente sobre todo? ¿En qué momento hemos dejado de mirar y de cultivar eso que es mucho más importante, la inteligencia emocional, las habilidades blandas para salir a enfrentar el mundo, que toda la formación académica, que no es que sea menos importante, pero que tiene que ir a la par? ¿En qué momento? ¿En qué momento nos hemos perdido? ¿En qué momento el profesor Pedro Castillo, que es maestro y que todo el tiempo pone ejemplos de cuando él está frente al salón de clases, y el pollo, y el niño, y el maestro, y el tamborcito, en qué momento realmente se pone a mirar junto con Rosendo Serna, el ministro de Educación, este tema? ¿Cuándo? O sea, ¿cuántas Luanas más o cuántas Astrids más van a tener que pasar por los reflectores de los canales de televisión y la prensa para entonces mirar de que esto nos está reventando en la cara? ¿Cuántos casos más para que usted se siente en su casa a mirar de cerca a sus hijos, a hablar con ellos? Que no solamente es cuánto te sacaste, si ver la libreta y si te jalaron, castigar. Y realmente ver con quiénes paran, cuáles son sus intereses, qué videojuegos, qué TikToks hacen, qué youtubers siguen. ¿Sabe usted? ¿Tiene alguna idea? ¿A dónde va su hijo cuando sale? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son los papás de sus amigos? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué le preocupa? ¿Por qué ha dejado de comer? ¿Por qué está triste? ¿Por qué se encierra en su cuarto?
señales de alarma que preferimos ignorar porque yo también estoy cansado y ya, pues bueno, ya mañana veré y el mañana se convierte en nunca. ¿Estamos haciendo nuestro trabajo como papás? Hay que mirarnos a nosotros mismos. Cuando vemos un chico que hace bullying, hay que mirarnos a nosotros primero. Cuando vemos a un niño bulleado, hay que mirarnos nosotros también. Contención emocional. Sin esas habilidades blandas, no somos nadie. Y seguimos en el tema de la violencia, porque la violencia se manifiesta de diferentes formas. Y lo que ha ocurrido con John Kelvin, francamente, es una patada en el hígado. Porque yo no me puedo olvidar de este detalle perverso en la denuncia de Dalia Durán, de la esposa de John Kelvin, la madre de sus hijos, que acaba de ser puesto en libertad, ¿no? Por violencia física, psicológica y sí, por violación sexual. ¿Qué es lo que contó Dalia aquí en Día D? Ella dijo que al día siguiente de haberla masacrado a golpes y la dejó toda desfigurada y de haberla obligado a tener relaciones sexuales con ella, él salió a comprar el pan y regresó con la pomada para ponerse en los moretones. Así de grosera la normalización de la violencia en esta relación a la que estaba sometida Dalia Durán. Así de grosera. Porque ya Dalia había denunciado en el pasado a John Kelvin, ¿por qué? Por haberle partido la nariz a golpes, por haberle partido la cabeza a golpes. Están las denuncias, están públicamente, se conocen. Muy bien, yo me pregunto si ese año que John Kelvin pasó en prisión, tomó conciencia de la razón por la que fue condenado a 35 años en primera instancia. Porque ha grabado una canción mientras estuvo en prisión y se llama Te pido perdón. Pero a ver, ¿qué es lo que dice la letra? Soy humano, no delincuente, he cometido un error. Un momentito. Masacrar a una mujer a golpes no es un error, es un delito. Obligarla a tener relaciones sexuales después de ese episodio en la que te someto a patadas y puñetes no son relaciones sexuales consentidas, es violación, así lo entendió el juez que condenó a Kelvin en primera instancia, a Jonathan Sarmiento. Muy bien, se fueron a segunda instancia, apelaron, y entonces los jueces en segunda instancia revisaron la apelación y decidieron absolverlo del delito de violación sexual. ¿Por qué? Y voy a leer textualmente. Insuficiencia probatoria, porque no existió dato contundente que revele la participación dolosa del procesado. ¿Qué habrán dicho? ¿Son esposos? ¿Cómo va a haber violación entre esposos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si una mujer casada dice que no y te fuerzan, es violación, se acabó, punto. Es que de verdad me enciende, ¿qué les puedo decir? Y a la luz de las pruebas que ha presentado la defensa se ha instalado la duda razonable. Esto es lo que hay en este caso, una bofetada a todas las mujeres que a diario en el Perú son violentadas sistemáticamente, agredidas, insultadas, minimizadas, violadas y asesinadas. Fernando Díaz. Me forzó a tener intimidad. ¿Te violó? Sí, literalmente sí, así ha sido. Después fuimos al examen biológico practicado en la escena del crimen. A la cama, el edón, el piso, negativos también, para el líquido seminal. Y eso pues era raro porque la señora había dicho que quiso tener relación y se quedó dormido. Y mi patrocinio también se quedó dormido. Yo tengo el corazón comprimido porque igual es el padre de mis hijos. Para que una versión sea totalmente creíble, como el caso de Dalia, tendría que ser constante, coherente y uniforme en el tiempo. Quiere decir, una sola versión hasta el final. Si tú cambias tu versión y dices, no, me agredió, después no me agredió, entonces pierde credibilidad ante el Poder Judicial. Abro la puerta y lo primero que hace es remeterme un puñete de la nada, pero fuerte, o sea, te estoy hablando que me dejó privada. Al no encontrarse ni tampoco líquido seminal, ni ningún tipo de prueba que acredite que haya habido una violación sexual, entonces fue absuelto en ese extremo. Al ser absuelto en ese extremo solamente quedaba el año de pena privativa de libertad, el cual ya se había cumplido y por ende su excarcelación era inmediata. Cuando John Kelvin puso un pie fuera del penal de Ancón, a la cubana Dalia Durán literalmente se le congeló la sangre. Cogió el celular y llamó de inmediato a su primer abogado, Daniel Leiva, indagando sobre qué medida de protección podía solicitar en caso de que el cantante de cumbia decidiera tomar represalias contra ella. Porque él ya salió y él puede tocarle la puerta.
Después de permanecer 1 año y 3 meses recluido en una celda, la Corte Superior de Justicia revocó la sentencia que el año pasado condenaba a 20 años de prisión al artista por el delito de violación sexual en contra de la madre de sus 3 hijos, absolviéndolo de todos los cargos y ordenando su inmediata excarcelación. Fuimos a lo que es reconstrucción de las vestimentas. Ella estaba con botones en su pijama, ni un botón roto. Su calzón, ni un jalón. Entonces, no, se notaba que no había habido violencia. El fallo que libera a Jonathan Sarmiento Llanto ha representado para muchos especialistas en derecho un mal precedente en la lucha en contra de la violencia hacia la mujer. Creo que genera un mal precedente o un sinsabor de repente en las personas que han sido víctimas de violación, porque ahora la credibilidad en la justicia se ve vulnerable. Sin embargo, por tratarse de un caso tan mediático y donde las imágenes de las lesiones físicas fueron sumamente impactantes, lo ocurrido entre Dalia Durán y John Kelvin merece un minucioso análisis sobre aquellos motivos que llevaron a la justicia peruana a liberar al artista que aquella madrugada del 5 de julio del 2021 se convirtió en un despiadado agresor. Un magistrado tiene que basarse en las pruebas. Y si no existe pruebas, entonces por consiguiente el delito no se encuentra acreditado. En la primera sentencia del año pasado, la sala distribuyó la pena de la siguiente manera: 1 año de prisión por agresiones en contra de la mujer e integrantes del grupo familiar y 20 años por el delito de violación sexual. La defensa apeló el fallo, pues el artista hasta el final negó haber ultrajado a su expareja. Esta sentencia está plagada de vicios, no hay una debida resolución, una motivación, todo está en el ámbito de la subjetividad. Como digo, en el escrutinio público se puede hablar 1000 cosas, pero lo que vale es lo que está en el expediente. En el expediente no hay pruebas del delito de violación. Sin embargo, los jueces valoraron los hechos ocurridos al interior de este departamento en San Miguel. Hematomas, arañazos e hinchazones descritos por la medicina legal y que demostraban la manera cobarde con la que John Kelvin atacó a Dalia Durán. No se justifica lo que hizo, pero él también dice que no estaba en sus 5 sentidos. No estaba en sus 5 sentidos. Es algo que él por teléfono también me dice: Jimmy, si me tienen que penar por la agresión, que lo hagan, porque sí me descontrolé. Yo abro la puerta y lo primero que hace es remeterme un puñete de la nada. O sea, apenas tú abriste la puerta, él... Sí. No. En el lado izquierdo me metió un puñete. A Dalia la entrevistamos en aquella semana de julio del 2021. Habían pasado apenas 2 días de la golpiza que le propinara en el rostro el cantante de cumbia, y ella era el mapa púrpura de la violencia. Ya no era cara, era un amasijo de piel, de carne, unos ojos que no podían abrirse. Esto evidentemente significaba un ensañamiento. Tenía los ojos reventados. Nosotros, sin ser médicos legistas, podíamos calificar como graves cada una de sus lesiones. Y no entiendo cómo puede ser que no le hayan puesto lesiones graves, que va de 20 días a más. Y si fueran de 20 días a más, ¿cuál es la condena? De 4 a 8. Pero el médico legista que revisó a Dalia Durán calificó de leves las heridas y por ello la pena para John Kelvin por la agresión física solo alcanzó al año de prisión. Para el doctor Roberto Miranda, especialista en violencia familiar, la sala debió considerar además cuál fue la intención de John Kelvin detrás de esta golpiza. ¿Pero lo vamos a calificar como lesión leve o lo vamos a calificar como intento de feminicidio? Ahí es el punto en el cual se falla muchas veces en medicina legal y en el trabajo que hace la investigación fiscal. Rosario Sacieta agrega que John Kelvin agredió a Dalia con alevosía y ensañamiento, que las lesiones físicas ameritaban gravedad y que por lo tanto la pena debió haber sido mayor. Si incluyes el inciso 4 del 121, el ensañamiento, no ensañamiento, hubo esta alevosía de decir, acá yo primo, yo tengo el poder y yo pego. Eso está calificado como un agravante de las lesiones. Yo no entiendo, eso va de 6 a 12 años. Sin embargo, el médico legista solo le otorgó 10 días de descanso a la víctima y con ello se cumplió lo que la ley manda. ¿Cuándo es delito? Cuando pasa más de 10 días de incapacidad por trabajo.
y atención médica. Tiene que pasar más de 10. Desde el primer día de los hechos, la defensa de John Kelvin rechazó los cargos por violación. Cuando la policía ingresó al departamento de San Miguel, Dalia no hizo referencia alguna a la agresión sexual. En esa acta del 5 de julio, la señora Dalia Durán hace referencia a que ha sido víctima de agresión física. 48 horas después, no sabemos la motivación, pecuniaria, no lo entendemos, hacen una ampliación del acta. En esa ampliación del acta solo firma el policía instructor, ya no los policías que intervinieron en la casa, y firma Dalia, no firma el señor Jonathan Sarmiento, por el motivo que está detenido. El 6 de julio, en compañía de su entonces abogado, Dalia se presentó en el set de Magali Medina y recién ahí dijo haber sido ultrajada. El 7 de julio fue a la policía y amplió la denuncia, ratificando la violación. Es ahí en ese examen médico legista que sale como resultado lesiones extragenitales y paragenitales, que para todas las personas que conocemos el ámbito penal, en derecho, cuando son temas sexuales, sí daría como una conclusión de que sí fue víctima de violencias sexuales. Son ya indicios muy aproximados a una violación. El médico legista encontró entonces lesiones genitales y paragenitales, además de digitopresión en la cara interna de ambos muslos. Quiere decir que el agresor le habría forzado a abrir las piernas para tener acceso carnal. Pero el examen legista utilizó la palabra probable sobre la posibilidad de que aquí haya habido una violación. La señora Dalia Durán tiene una tez blanca. Ustedes sabemos que la piel, ¿no? Mi color con la piel blanca, cuando tú haces presión, es un poquito más débil. No necesitas presionar o hacer una fuerza extrema para que quede marcado. ¿Cómo yo interpreto esas lesiones? Con las declaraciones de ellas, no con mi imaginación. Dice lesiones paragenitales, no dice lesiones vaginales, no dice desgarro. John Kelvin señaló en su defensa que ambos tuvieron una relación sexual consentida, situación poco clara para una mujer que acababa de ser masacrada. Cuando fui a juicio, en el juicio oral, en el juzgado colegiado dijo que no la violó, pero el juzgado colegiado no le cree, porque le dice, usted ha sido agredida, fuerte, y después ha tenido sexo, no la violación. Agresión, más sexo, conclusión, violación. Con todo esto, John Kelvin fue a prisión. Le esperaban entonces 21 años de cárcel, pero apeló la sentencia, cambió de abogado y también de estrategia legal. ¿Qué tengo como consecuencia el consumo de drogas? Alucinaciones, no ve el tiempo, las circunstancias del momento, la realidad. En efecto, el día de los hechos, John Kelvin estaba bajo los efectos de las drogas. El examen toxicológico dio positivo a cocaína y marihuana. Astutamente, el nuevo abogado del cantante pidió se anule la primera confesión de John Kelvin, pues estaba drogado. El examen toxicológico no es para exculparlo de la agresión, sino para invalidar lo que declaró. ¿Me dijo el o no? Sí. Eso es. Lo que declaró no vale. Lo que le pegó sí vale. La defensa solicitó otras diligencias que la Fiscalía no realizó en el departamento, además de exámenes biológicos a las prendas íntimas de la víctima y a la ropa de cama utilizada el día de los hechos. La sala superior se ha basado en que no existe líquido seminal entre el resultado del laboratorio y que estas lesiones paragenitales tampoco existieron, habida cuenta que el certificado médico legal tuvo un error en la transcripción. El examen de biología forense no encontró restos de semen ni en las sábanas, ni en el cuarto y tampoco en las prendas íntimas. Se advirtió además un error en la transcripción del certificado de medicina legal, con lo cual se descartaron las lesiones paragenitales en Dalia. Por si fuera poco, en una audiencia la cubana cambió de versión y esto favoreció al reo. Yo niego totalmente que el padre de mis hijos me haya a mí forzado a tener relaciones sexuales esa noche. Yo lo niego totalmente. Entonces, si tenemos una primera declaración de Dalia Durán donde dice que sí fue violentada, una segunda donde dice que no, entonces, ¿cuál es la verdad? Dirán, ¿no? Los magistrados, ¿cuál es cierto? Hay dudas. Entonces, esa duda, aplíquenla en favor al reo.
En más de una ocasión se dijo que la versión de Dalia Durán por su condición de extranjera y sin independencia económica corría el riesgo de ser manipulable. Trae a las mujeres del Perú una gran complicación para poder demostrar que han sido víctimas. Pero en segundo lugar, la cultura indemnizatoria. 10.000 soles por todo lo que te hicieron. Eso es lo que tienes que pagar. Lamento mucho lo ocurrido. Yo no soy un delincuente. Escribió esta canción entre rejas donde pide perdón. John Kelvin seguramente volverá a la música, que el ritmo de la cumbia y la frágil memoria del público peruano no nos haga olvidar que el testimonio de una mujer violentada es y seguirá siendo su principal capital de defensa. Yo solamente voy a dejar cifras de la violencia sistemática, que no me canso de repetir, a la que es sometida la mujer en el Perú. 70.000 casos de violencia contra la mujer registrados en los primeros 6 meses de este año, 70.000. 12.000 casos por agresión sexual. Un médico legista que evalúa según una tabla escrita en un papel que las lesiones que tenía Dalia son lesiones leves y entonces, según esa evaluación, Kelvin al año puede recuperar su libertad. Sobre el tenor de la agresión sexual, yo me pregunto si a usted le hace sentido que una mujer que ha sido masacrada de esa manera, luego puede, digamos, consentir relaciones sexuales, consentir libremente relaciones sexuales. Cuando el hombre con la que tienes estas relaciones sexuales te acaba de masacrar hasta desfigurarte la cara. Dalia Durán ha aclarado que cuando hizo esa rectificación en el juicio de que su pareja no la había violado fue porque recibía presiones de Kelvin y de su familia para que no lo denunciara porque se iba a ir a prisión. Y presionada como estaba, es que cambia de versión. Pero la consistencia en la declaración de Dalia se sostiene y hasta el día de hoy ella se ratifica. Una vez más, este fallo en segunda instancia lo que hace es darle la espalda a las mujeres que solamente con su testimonio van al frente y denuncian. Pero seguimos en una sociedad en la que estamos marcados, llenos de prejuicios y que cargan a la mujer con la responsabilidad de haber generado las condiciones para haber sido agredida, golpeada, insultada, violada, toqueteada, asesinada. Porque antes que mirar al victimario, y el señor Kelvin ha cometido delitos y por eso se fue a prisión y por eso un juez en primera instancia le dijo, te vas por violador y por agresor 35 años, ¿no? En vez de poner los reflectores donde deben estar, trasladan los reflectores para juzgar y poner en el paredón a la mujer. Y yo siempre me voy a resistir a eso, siempre. Y siempre me voy a poner del lado de la víctima porque una mujer nunca, ni por cómo se viste, ni porque si bebió o no bebió, ni porque salió o no salió, nunca va a buscar convertirse en víctima de esos trogloditas. Y volvemos al tema inicial, habilidades blandas y manejo emocional, ¿no? El control de las emociones. Qué poco, cómo hemos en realidad involucionado en ese tema. Involucionado tanto que tenemos estas cifras espantosas. Y la mujer sigue siendo la última rueda del coche hasta que algo no hagamos. En casa, en los colegios y desde el Estado. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar con cada vez que Beder Camacho, uno de los miembros de este gabinete a la sombra que viene investigando la Fiscalía, pero que no ha recibido prisión preventiva como los otros, está evaluando ser colaborador eficaz, pero cada vez que habla suelta una perla que a uno se le paran los pelos de punta. Y con Lorena Ormeño ha hablado de quién realmente gobierna el Perú desde su punto de vista, y recordemos que él ha estado en el centro del poder, al lado del presidente Pedro Castillo. ¿Quién realmente gobierna? ¿Quién mueve los hilos del poder? Eso y otras cosas habla Beder Camacho, pero vamos a hablar con vamos a volver con la historia de la gran Aide Cáceres. Una historia que nosotros conocemos porque son 5 décadas en la televisión, haciendo programas cómicos, telenovelas, miniseries, teatro.
A los 76 años ha tenido su primer protagónico en el cine y ella está como apabullada, desconcertada de que los reconocimientos principalmente vengan desde el extranjero más que desde el Perú. Y hablamos de ese protagónico de una película además peruana que podría postular al Oscar, producida además, y eso me llena de orgullo en mi alma mater, en la Universidad de Lima. De eso vamos a hablar también al regresar aquí en Día de. Antes de ir a la pausa, mensaje de nuestro auspiciador, está pasando algo increíble. La cuenta millonaria de Interbank sortea 4 depas hasta diciembre. Escuchaste bien, 4 depas. 1 en octubre, otro en noviembre y 2 en diciembre. A mayor ahorro, más opciones para ganar. Además, participa también de la ruleta millonaria. Gírala en la app de Interbank y llévate hasta 1000 soles. Abre tu cuenta millonaria Interbank y ahorra hoy. Interbank, eres tú. Hacemos una pausa y regresamos aquí en Día de. Esta noche en Día de Sombras, secretos palaciegos y verdades. El canto decisivo de Beder Camacho. Bermejo es el hombre, Bermejo es el presidente. Además, el corazón brillante de la primera actriz peruana, Aide Cáceres. Hay que seguir viviendo, ¿no? Hay que seguir viviendo. Tenemos muchas cosas por hacer. De Percy Guzmán con Aide Cáceres, de verdad que le va a remover los conchos, porque Aide Cáceres se emociona enormemente con lo que ha logrado, que es enorme, a lo largo de 5 décadas de carrera actoral en el cine, en la televisión, en el teatro, en géneros de los más diversos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en ATV protagonizó Los de Arriba y Los de Abajo, fue por parte de ese elenco fabuloso, pero también ha estado en El Fondo hay Sitio, también ha trabajado en comedia con JB, que es de esta casa, y creo que el público peruano la identifica más con eso, y sin embargo, como les decía, se emociona porque a los 72 años, y con toda esa experiencia de formación, además como actriz dramática, porque Aide Cáceres ha hecho tragedia griega, ha hecho Shakespeare, ha hecho García Lorca. Y sin embargo, a ver, a los 72 le llega el primer protagónico en una película peruana que puede estarse postulando a los premios Oscar, puede estar precalificada para los premios Oscar. Así de grande, así de inmenso. Y ella todavía no se cree que el reconocimiento internacional venga desde el extranjero, ¿no? Que el aplauso y que un público se rinda de su talento, principalmente en el extranjero, en un rol que ha sido un reto gigantesco en esta película que se llama El corazón de la luna, porque la anciana que ella encarna no dice una sola palabra en toda la película, y ahí es donde ha echado mano a toda esa formación de actriz dramática y a toda la técnica actoral que ha cultivado para poder transmitir las emociones de una anciana que va por la vida y en medio de la indiferencia social y entra en contacto con un androide. En fin, una película que de todas maneras vamos a querer ver y que ya en festivales extranjeros han aplaudido y que ella ha sido reconocida y premiada, por ejemplo, en Porto Alegre, en Boston y en otros lugares. Abrumada con ese reconocimiento, emocionada, recorre estas 5 décadas de carrera que no culminan con esto, sino que es como que un nuevo inicio, sí, a los 76 años, un nuevo inicio para la gran Aide Cáceres. Percy Guzmán. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Aide Cáceres para decirles que la vida es el teatro y el teatro es la vida. Bueno, los invito a ver ese domingo en Día D el reto más difícil que me ha tocado interpretar en mis 54 años de vida artística. Van a conocer a Emi, el personaje de El corazón de la luna. La primera actriz nacional, maestra de las artes escénicas, quien ha llevado su destacado talento por el cine, teatro y televisión, la señora Aide Cáceres, ha logrado que la cinta nacional El corazón de la luna, donde la actriz sorprende a la crítica especializada con una superlativa actuación, esté preseleccionada para competir camino a la ansiada nominación al Oscar como Mejor Película Extranjera. ¿Y esta preselección al Oscar? Qué bello, qué grande. Estoy muy agradecida a Dios primero, ¿no?
por darme todo esto, por darme este regalo, ¿no? Y también por el apoyo de todos. Yo me siento bendecida. Son 53 años de vida artística de esta multifacética actriz que nos invita a recorrer su historia, que se inició hace poco más de 7 décadas en el corazón del centro de Lima. ¿Dónde nos encontramos? A ver, cuéntame un poquito. Ay, mi barrio, no sabes qué nostalgia. Este es el corazón del centro de Lima. Estamos en Girón Ica, cuadra 3. Cuadra 3, ¿no? ya. Con Rufino Torrico. Esto. ¿Y cuál es su casa? A ver. Esta es. A ver, vamos a ver si hay alguien ahí. ¿Qué siente usted regresar acá a su barrio, a su casa? Una nostalgia grande. A mí me decían Coquita. Y me decían, Coquita, porque dice que nací sin pelo. Entonces, Coquita, hola Coquita, hola. Era muy popular. Los vecinos ya no están, ya ninguno vive. Ya ninguno. Doña Aide nos cuenta que siempre regresa a la cuadra 3 del Girón Ica para contemplar sus recuerdos frente a la antigua fachada construida en 1880. En su antiguo barrio, la actriz es reconocida por sus fanáticos. Ella es una excelente actriz. Muchas felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Y linda encima, ¿no? No es maquillaje, es al natural. Muchas gracias. Después de las fotos, esta amorosa señora nos abrió las puertas de su hogar. Una suerte de refugio adornado de arte y recuerdos de una maravillosa vida expuesta en las paredes de este pequeño departamento en Lince, donde vive sola desde hace 5 años la señora Aide Estela Cáceres Oblitas, viuda de Cabero. Qué bonita casa. Ah, ¿te gustó? Claro, está todo muy bonito. Sí, pero no te la lleves. ¿Ah? Ya. Bueno, para hacerle... A ver, vamos a ver. Sí. No, oye, no, ese es mi más. ¿Qué es eso? Está durmiendo. No lo despiertes. ¿Qué es esto? No lo despiertes. Ahí está. Es de mentira. ¿Y por qué tiene la... Me encanta. ¿Lo haces qué? ¿Para qué? A mí me encantan las mascotas, pero... Que no fríe. Que no fríe. Ah, por eso tiene muñequitos. Muñequitos ahí, porque no tengo que salir, no tengo que el tiempo, el espacio, la plata. ¿Cuántos años tiene usted? Nunca se dice. Un caballero nunca pregunta la edad de una dama. Disculpe, entonces. ¿Cuánto represento? A ver, yo ahí... Yo creo que representa base 5. 5 tiene en el teatro. En el teatro dice. No, en el teatro tengo 54 años. 54. De trayectoria artística, sí. En casa, doña Aide se desvive en atenciones. Somos sus invitados y tenemos que por lo menos tomar un cafecito para luego descubrir una importante trayectoria artística que se inició en blanco y negro cuando aún estudiaba la secundaria en el colegio Mercedes Cabello de Carbonera. En el colegio, cuando hicimos Amor y Polición, es la señora Aide Orihuela. A ver. La profesora. ¿Cómo se llama? Aide Orihuela. Ya, ella es la que... mi profesora de literatura y teatro. Arte. Y usted está acá, creo, Y ¿no? estoy ahí. Ahí, ¿no? No es siempre, y yo hacía la mamá. ¿Usted hacía la mamá? ¿Qué año habrá sido eso? En el 64. 64. Sí. Wow, esa foto sí es histórica. Uy, de mi promoción. A ver. Wow, qué joven. Bueno, tenía 17 años. 17 años. Culminada la secundaria y gracias a los consejos de sus profesores de arte y literatura, la joven Aide ingresó al Instituto Superior de Arte Dramático y es aquí donde conoció a su esposo, Humberto Cabero, con quien después de ser muy buenos amigos, Aide se dio cuenta que se había enamorado del popular Caberito y no dudó en tomar la iniciativa. Un día dije, no, este no se va a librar, este quiere algo, porque era muy tímido también. Ya. Entra, Caberito. No, que no sé. Seguía con el no. Ya. ¡Entra! Lo saqué, lo agarré. Lo metió. Y lo metí a mi camerino. Y nos besamos. ¿Así? Sí, nos besamos. Yo tuve la iniciativa. Yo tomé la iniciativa. Usted fue la que tomó la iniciativa. Y él se quedó. ¿Y ahora qué somos? No sé, le digo lo que tú quieras. Aide y Humberto fueron enamorados hasta los 8 años. Siendo novios, el 6 de septiembre de 1976 se unieron en matrimonio civil.
3 décadas después, se casaron por religioso. Juntos formaron una gran familia de 4 hijas y 6 nietos. Una larga historia llena de comprensión, cariño y amor, hasta hace 6 años, cuando don Humberto se convirtió en un ser de luz después de atravesar una delicada enfermedad. Y lo extraño mucho, porque era mi compañero, pues, de vida, ¿no? Era mi cómplice, mi esposo, mi amante, de todo. Un hombre, pero impecable, un hombre trabajador, luchador, ha sido secretario general del Sindicato de Actores. Siempre que hablo de mi esposo, sí, me da mucho sentimiento, pero hay que seguir viviendo, ¿no? Hay que seguir viviendo. Tenemos muchas cosas por hacer, ¿no? Como Vallejo. Hay, hermanos, muchísimo que hacer. Porque si nos vamos a estar deprimiendo, si nos vamos a estar muriendo y decir ya la vida ya no, ya quiero morirme, ya no quiero hacer nada, me deprimo. No. Hay que alzar, hay que sentirse fuertes, hay que luchar. Si uno quiere, por supuesto, ¿no? Si uno quiere. Yo sí quiero vivir, no te voy a mentir. Quiero vivir, tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchos proyectos, todavía hay personajes que quiero hacerlo, ¿no? Y los voy a lograr. Aparte falta el Oscar. Falta el Oscar, por supuesto, por supuesto. Por favor. En primera fila me invita, no me chatees. De todas maneras, de todas maneras. A pesar de su buen estado de salud, doña Aide nos confiesa que ha sufrido 3 preinfartos, todos cuando estaba actuando. Además, padece de hipertensión emocional y cuenta que casi se va al encuentro de su esposo en el cielo cuando se contagió de COVID en la peor etapa de la pandemia, sin vacunas y viviendo sola. Yo dije ya, Humbertito, ya me estás llamando, mi esposo, ya me voy, o si no, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Porque los médicos me dijeron que no podía ni caminar, que no podía ir al baño. Entonces dije, Dios mío, ¿qué tengo? Caminaba así, como mi personaje de la película, así. Pero dije, no. A la siguiente semana me rebelé y dije, oye, virus maldito, tú no me vas a llevar. Yo no voy a morir por ti. Solamente Dios, no más Dios, es el único que puede con nuestra vida y todo. Pero tú, no. No me vas a llevar porque yo tengo hijas, tengo nietos, tengo mucho que hacer aquí, que no me voy a... Pero así, gritando. Yo dije, ya me volví loca yo misma, ¿no? Dije, ¿qué pasó conmigo? ¿Ya? Oye, pero ¿cómo es? A la semana siguiente, el siguiente vino la doctora y me dijo, señora, muy bien, ha reaccionado muy bien. Ya usted no puede contagiar, ni la pueden contagiar. En casa, también repasa las incontables veces que ha participado en diferentes novelas, series y películas, como Gamboa, La Perricholi, Bolero, Tatán, Los de Arriba y Los de Abajo, y en varios programas cómicos junto a Jorge Benavides. Con Jorge hemos trabajado, empezamos en el 9, después pasamos al 4 y luego al 2. En el 2, era mi... ¿Cuánto tiempo has trabajado con Jorge? En el 2 como 6 años. Trabajar con Jorge es trabajar como un caballero, sí. A pesar de su juventud, en ese tiempo empezó jovencito, pero todos les tenían mucho respeto. Y lo quiero mucho. Tú sabes que te quiero mucho, aquí tienes tu tía Aide. Tu tía Aide para rato, ¿ah? Cabe destacar que es la primera vez que doña Aide permite ingresar una cámara de televisión a su acogedora casa, donde la actriz nos muestra que realmente no vive sola. Los incontables recuerdos en cada rincón de su hogar hoy son sus mejores aliados y compañeros. Este es el trofeo de Boston. ¡Ah, qué bonito! Aquí está. ¿Por el corazón? De la luna. Ahí está. Sí, adentro está. Ese es el trofeo que le han dado. Es el trofeo de Boston. ¿A mejor actriz? De mejor actriz. Ahora falta de Australia y de Porto Alegre. Es en casa donde Aide recibe la visita de sus 2 hijas Trilce y Thalía, de las 4 que tiene. La actriz está orgullosísima de sus retoñas. Bueno, amigos, estoy feliz, muy contenta,
por estar con mis hijas. Bueno, ellas representan a mis otras 2 hijas que no están aquí en el Perú. Pero igualmente les quiero presentar Trilce Cavero, es actriz, cantante, profesora de técnica vocal. Y aquí mi Thalía es postproductora, una de las mejores. Ahorita está en Canal 7 y la que está en Estados Unidos es actriz y directora, y la que está en Francia es actriz, fotógrafa. Así que estoy feliz con mis hijas. Justamente doña Aide nos cuenta que antes de salir a la alfombra roja del Corazón de la Luna, le pidió a la imagen de su esposo, don Humberto, que todo salga muy bien. Hace una semana, la actriz se robó el show en el avant premier de su primer protagónico. Ahí posó junto al director Aldo Salvini y todo el elenco de esta cinta de ciencia ficción, preseleccionada al Oscar, que llena de orgullo a su familia. Mamá, te quiero mucho, te amo, estoy muy orgullosa de ti y que Dios haga que aunque sea un poquito, te amo. Ay, qué bonito. Afloran las emociones cuando la familia... Qué bonito, ¿no? Sí. ¿Tú qué quisieras? A ver, dile lo que quieras a tu abuelita. Me siento muy orgullosa de ella. ¿Cómo se siente estar con todo el amor de mis hijos, ¿no? De mi familia y del público en general? Qué lindo. ¿Esas lágrimas qué significan? Felicidad, son lágrimas de felicidad, ¿no? Y ahora para ver la película, vamos a ver. El último jueves se estrenó en las salas de cine a nivel nacional El Corazón de la Luna, película que ya tiene varios reconocimientos de la crítica especializada en diferentes festivales del mundo gracias a la impecable actuación de la primera actriz nacional, Aide Cáceres. Un montón de gente que hay que agradecer, pero principalmente quiero agradecerle a la señora Aide Cáceres. Un hito más en una carrera prolífica de una grande, Aide Cáceres. Un abrazo y nuestra admiración, de verdad, y el orgullo que nos trae por esto que es, como digo, un hito más en una carrera que no llega todavía a su cúspide. De aquí para adelante, mucho más. Pueden haber inicios a cualquier edad. Aide lo está demostrando. Nos vamos a la pausa con esto y vamos a regresar para hablar de las revelaciones de Beder Camacho. ¿Quién maneja los hilos del poder? ¿Quién realmente está gobernando el Perú? ¿Quién está tomando las decisiones políticas, por ejemplo, en la defensa del presidente Pedro Castillo? Y en materia de gobierno, vamos a regresar con eso. Ya volvemos. Esta noche, en Día D. Sombras, secretos palaciegos y verdades. El canto decisivo de Beder Camacho. Bermejo es el hombre, Bermejo es el presidente. Biondita es el titiritero, ¿no? Quédese en Día. Son tantas, francamente, las aristas en las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo, su entorno familiar, funcionarios nombrados por él, sus asesores, que hemos perdido de vista lo grosero de algunas pruebas que ya son públicamente conocidas. Recordemos, por ejemplo, esta conversación entre Samir Villaverde, el empresario Samir Villaverde, y Salatiel Marrufo, que fue el jefe del gabinete de asesores del exministro de Vivienda Geiner Alvarado, también ambos investigados, ¿correcto? Y señalado como también miembro de este gabinete a la sombra del presidente Castillo. Este diálogo que gira en torno, literal, a la repartija de obras de hasta por 1.000 millones de soles, ¿no? Entre quienes fueron financistas de la campaña de Pedro Castillo y en el que reclamaban cómo cada uno tenía que quedarse con su tajada, ¿no? Así sea uno el que acceda a la obra, a todos les tocaba alguito para el bolsillo. Voy a leer textualmente. Entre nosotros no nos vamos a pelear, dice Marrufo. El que chapa la obra comparte. Grosero, grosero, ¿no? La hipótesis fiscal es que esta organización criminal que lideraría el presidente Pedro Castillo
y que se instaló no bien, llegó a Palacio de Gobierno, empezó a operar cuando ya se sabían ganadores en segunda vuelta. Y ahí empezó, por ejemplo, la repartija de los cargos para tomar por asalto el aparato estatal. Entonces, para nombrar funcionarios, y lo estamos viendo en la práctica, funcionarios que no cumplían ni con el perfil técnico ni profesional, pero eran perfectamente funcionales a sus propósitos. Lo van a ver esta noche en lo que cuenta Beder Camacho, miembro de esta, según la Fiscalía, de este gabinete a la sombra. Entonces, Beder Camacho, que ahora está evaluando convertirse en colaborador eficaz, y que en virtud de lo que ya ha adelantado la Fiscalía, no le ha tocado los 30 años de prisión que le han tocado a los otros miembros de este gabinete, quizás ha librado la cárcel porque, y de eso habla con Lorena Ormeño, es que tendrá videos, es que botó los celulares al mar pero se quedó con los chips, esos celulares que según colaborador eficaz habría destruido por orden del presidente Pedro Castillo. Hay muchas cosas que Beder Camacho tiene que responder, pero por ejemplo esta noche le dice a Lorena Ormeño quién, en base a la experiencia que ha tenido estando en el epicentro del poder, realmente está gobernando, quién realmente maneja los hilos del poder en el Perú. Lorena Ormeño. Era 21 de julio del 2021 cuando esta fotografía fue tomada en el distrito de Asia. En ella, aún usando su sombrero de campaña, destacaba Pedro Castillo. Faltaban 7 días para que asumiera la presidencia de la República y esa misma tarde sería recibido por el saliente Francisco Sagasti. Pero aquella mañana se dio tiempo para ir al kilómetro 102 de la Panamericana Sur para la construcción del pozo de agua de esta casa, que meses después sería allanada 2 veces en busca de 2 de los hombres que lo acompañaban en la instantánea. Los hoy prófugos Fray Vázquez, su sobrino, y el empresario chotano Alejandro Sánchez, financista de su campaña y, según un aspirante a colaborador eficaz, testaferro de Castillo, quien sería el verdadero dueño de la lujosa casa de playa. Las fotos en la casa de Asia nos hacen ver que la comisión de los actos de corrupción no ha sido una situación fortuita, ha sido producto de actos preparatorios previos a la asunción del cargo que ya contaban con una organización para la comisión de esos actos de corrupción. Esta casa ya tenía como finalidad ser la madriguera de quienes tengan que huir de la justicia en el momento que ellos consideraban oportuno. La fotografía fue proporcionada por el aspirante a colaborador eficaz 03-2022 y sería para el Ministerio Público una prueba irrefutable del alcance de uno de los brazos de la organización criminal presuntamente dirigida desde Palacio de Gobierno por Pedro Castillo, el llamado Gabinete en la Sombra, y la casa de playa de Asia como otra de campo en Chota del mandatario serían el pago adelantado de Sánchez por los millonarios negocios que él y otros financistas ejecutarían cuando el profesor asumiera la presidencia. Dinero que, según el mismo colaborador, el dueño de la casa de Zarratea también cobraba por agendar citas con el jefe de Estado a $40.000 por persona. ¿Qué te dice Francia de Abel? ¿Están bien juntos? ¿No están peleados? No, para nada. Ellos dos están bien. No, ya se le ha comunicado al Ave Fénix. Por si acaso con Abel, Alejandro y Fray están por el tema del agua, pez huevón. ¿El proyecto de los 1.000 millones? ¡Claro! Tienen que desahuevarse, tienen que conversar, porque en el grupo no podemos sacarnos la mierda. Pero la pregunta es, ¿por qué Alejandro está por su lado y con su empresa? ¿Alejandro el de la casa? ¡Claro! Castillo aún no cumplía 3 meses en el poder cuando en octubre de 2021 otro de los presuntos miembros del gabinete en la sombra era grabado por Samir Villaverde. Salatiel Marrufo, el ex jefe del gabinete de asesores del exministro de Vivienda, Heiner Alvarado, le explicaba sin pelos en la lengua cómo los financistas ya habían comenzado a recuperar su inversión de campaña. ¿Quién no se va a querer meter? Le digo. Oye, Heiner, esto es una huevada que nos puede generar problemas internos. Acá que se desahueven con nosotros. Y los hemos llamado a los dos al ministerio. Yo le digo, Alejandro, a ver, tú estás con tu empresa y Fray está con su empresa, con un pata de Fray. Lo conocemos, nos llevamos muy bien, de la madre. Pero ustedes pónganse de acuerdo. ¿Cómo
va a hacer? Y ahí Francia me ha dicho, no pues huevón, Samir ya desistió. No que yo sepa, le digo. Acá ellos se han quedado. Ya, compadre, no nos vamos a pelear. El que chapa una, comparte. ¿Ok? Listo, sin broncas. ¿Cuál es la diferencia entre el audio que ha aparecido y los videos de la época de Fujimori y Montesinos? Solamente que no tienen imagen, pero sin duda alguna desde el punto de vista legal es una prueba sólida, que seguramente algunos dirán solo hay pruebas en el campo penal cuando hay videos. No es así el derecho penal. Precisamente el juez leyó este audio al ordenar la prisión preventiva por 30 meses contra Marrufo, Abel Cabrera, Viverto Castillo y el prófugo Alejandro Sánchez Sánchez, investigados por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y encubrimiento personal. Las preocupaciones de los peruanos no son las preocupaciones de ellos. Para ellos no existen los niños enfermos, la necesidad de financiar la seguridad ciudadana, no. Y es por eso que una vez que han asumido el cargo, lo único que están haciendo es repartirse el botín. Y es que para facilitar el cobro de la inversión, los financistas podían colocar a dedo en el Estado a funcionarios que autoricen sus negocios turbios. Por eso el país fue testigo de decenas de nombramientos de personal sin perfil técnico y muchos con abultado pasado criminal. Estamos inmersos en un escándalo diario. Ya prácticamente se ha olvidado que los miles de dólares que se encontraron en Palacio no fueron por arte de magia. Estuvieron en la oficina de su colaborador más cercano, del secretario de él, de Pacheco. Y él intentó una defensa inicial diciendo que era una chanchita que estaba haciendo para los niños en Navidad. Ya la gente se olvida rápidamente. Beder Camacho, exsecretario general del despacho presidencial, nos da esta entrevista en un parque de San Martín de Porres. Dice caminar sin miedo, aunque según la Fiscalía se habría encargado de desaparecer las pruebas de los supuestos delitos palaciegos. Sin embargo, el señalado por Bruno Pacheco de ejecutar su fuga pasó a ser una amenaza para el gobierno, pues estaría negociando una posible colaboración eficaz con el Ministerio Público. Lo que sí les puedo decir que si hubo un tema de una amenaza, ¿no? Una llamada, muerte de los traidores, que se puede tomar como una amenaza, pero traidor es alguien que traiciona. Yo en ningún momento he traicionado al señor presidente de la República, ni a nadie. Si camino tranquilo, si me ven haciendo mi vida normal, es que yo no le he robado un sol a mi país. Después dice, el Ministerio Público ha pagado millones de soles. A mí el Ministerio Público me cita como cualquier ciudadano y como yo como cualquier ciudadano voy. ¿Usted tiene pruebas? Yo tengo mi seguro, ¿no? Yo he hecho un video donde cuento mi verdad, que eso... Pero la palabra no basta, hay que tener elementos probatorios, claro. Soy abogado. Como abogado lo sabe. Y como abogado lo sé. Camacho sonríe y calla. Dueño de la información que habría conocido como parte del núcleo presidencial y que podría librarlo de una condena. Actos que explicarían por qué el 18 y 19 de agosto últimos ingresó a las embajadas de Venezuela y México. O también corroborar si el jefe de Estado le ordenó o no echar al mar los celulares con material incriminatorio. Yo conozco al embajador de Venezuela, conozco al embajador de México. Si hubiese querido fugar hace tiempo, me hubiese fugado. Yo me voy a quedar en mi país. ¿Y esas visitas fueron protocolares? Porque usted no ha pedido asilo. Yo no he pedido asilo ni lo pienso pedir. ¿Y esas visitas fueron protocolares? Sí, fueron como amistades. Para ir a tomar un café. Un café. Un café. ¿No fue para buscarle una ayuda a la primera dama? No, eso todavía no, eso te tiene que responder en el Ministerio Público, ¿no? Lo del señor Bruno Pacheco, que él cuenta su historia fantasiosa y él es profesor de literatura, por eso que tiene esa imaginación. Él cuenta que lo suben en una camioneta con pistola en mano, los policías le pegan, lo llevan a Guaral, a 2 horas lo tuvieron encerrado en una casa rústica y él tuvo que saltar una pared de adobe. El señor Bruno Pacheco sufre la columna vertebral, por eso que él usa bastón. Está mal del colon. Dios quiera que no tenga lo que dicen que está con cáncer al colon. Pero él era su amigo, lo conoce. ¿Y por qué involucrarlo en algo tan grave si sabe además que si miente la Fiscalía, eso es un problema para él? Por eso le digo, yo eso lo he declarado en el Ministerio Público. ¿Fue un pedido del presidente que se encargara del tema? Eso está declarándose en el Ministerio Público
ya se está declarando en el Ministerio Público, son cosas que uno no puede decirlo públicamente, ¿no? Se dice que han lanzado los chips al Mar de la Punta, los chips por teléfono no sirven. Eso se va a decir en el Ministerio Público. Vuelve a callar, pero sus silencios parecen más una confirmación, aunque insiste en que creía en el presidente. Cuando se le consultaba por el caso del señor Bruno Pacheco, las denuncias del Puente Tarata, él decía, yo no tengo nada que ver, no tengo ningún acto de corrupción. Ahora ya están saliendo algunos indicios, como es la declaración ante el Ministerio Público del señor Fermín Silva, ¿no?, el dueño de Clínica La Luz, quien dice que ha entregado un dinero para que se designe al gerente de Petroperú, y ahí estamos viendo una investigación del Ministerio Público sobre el biodiesel. Tenemos la otra denuncia que han iniciado y la investigación que tiene sobre lo que está pasando en la Superintendencia de Bienes Nacionales. Se trata de 90 hectáreas en Chilca, propiedad del Estado, que habrían sido entregadas a una financista de la campaña presidencial, por presiones de Salatiel Marrufo, que habría ordenado el cambio de 5 directores de bienes nacionales para que los terrenos sean entregados y luego vendidos por $45 millones a una constructora. Lo que se conoce públicamente respecto de lo que el señor Villaverde ha aportado, yo estoy en la posibilidad de decir que no se conoce ni siquiera el 20%. ¿Hay posibilidad de que se hagan más investigaciones aún? De todas maneras lo hay. El equipo especial no solo ve los actos de colaboración de una persona, está viendo a partir del día de hoy, según tengo información, los actos de colaboración de 8 personas. Este es un caso que no se va a resolver con una prueba que va a ser la prueba contundente. Esto va a ser una especie de goteo que en cualquier momento rebalsará el vaso. Pero mientras unos entraban a prisión, tras 60 días en Santa Mónica, la cuñada del presidente recuperó su libertad y en un hecho inédito, Jennifer, la ex reclusa, salió del penal para hospedarse en Palacio de Gobierno. Mi hija solo se dedicó a hacer su trabajo para la gente que más lo necesita. Nosotros no somos delincuentes como nos califica mucha gente. Me gustaría que un golpista y uno de la pantalla venga acá a decir lo que dice allá. La victimización, la excusa para no contestar las imputaciones que hoy su entorno más cercano ratifica. Si usted tuviera la posibilidad de votar en el Congreso, ¿votaría por la vacancia? Así como va, sí. Yo lo único que le diría al señor presidente de la República es que se allane, que demuestre su inocencia y no hacer caso a otras personas, no guardando silencio. Bueno, creo que es su estrategia legal de guardar silencio, pero el pueblo quiere escuchar la verdad. Pero pese al cúmulo de pruebas, Castillo sigue anclado al poder. Él actúa con frialdad porque el presidente Castillo tiene el apoyo férreo de un sector en el Parlamento encabezado por Cerrón. Hemos visto que esa dupla entre Castillo y Cerrón sigue funcionando. Tiene el apoyo de un sector de Acción Popular a través de los denominados niños, que a pesar de las denuncias, de los reclamos de carácter público, siguen cínicamente, impúdicamente en el ejercicio de sus funciones. Y también tienen la alianza política cómplice con Acuña y Luna. Hasta ahora la mayoría de congresistas parece que tiembla ante la salida de Pedro Castillo. Y no es necesariamente porque se queden sin trabajo, sino porque seguramente si sale Pedro Castillo no solamente se van a descubrir los actos de corrupción que él comete, sino también los actos de corrupción que ellos vienen cometiendo. Se estarían jugando también su libertad. La tercera vacancia presidencial solo ha logrado 60 de las 87 adhesiones necesarias. Así resulta creíble cuando su ex mano derecha afirma que Castillo no ve televisión ni lee periódicos, solo sabe lo que su entorno de turno le informa. ¿A quién escucha el presidente? El presidente tiene su jefe de gabinete, que en este momento creo que es el señor Mendieta, ¿no? Que es el que lo ves en todas las reuniones que tiene el señor presidente con los dirigentes, los ronderos y con los reservistas. Es aquel que está mostrando la fuerza de choque del presidente, supuestamente. ¿No? Y tiene a su entorno, ¿no? Quienes más escuchas al señor Bermejo y a un grupo de dirigentes sociales que él tiene que caminan con él, ¿no? El congresista Bermejo. Claro, Guillermo es uno de las personas que el presidente más escucha, ¿no? Bueno, el señor Mendieta viene, creo, si tengo conocimiento, de la facción de Patria Roja, ¿no?
Así, bajo el canto de sirena, Castillo parece dispuesto a incendiarlo todo para no rendir cuentas y seguir en el poder. Bermejo es el hombre, Bermejo es el presidente, Bendita es el titiritero, ¿no? Es importante recordar lo que al inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo denunció quien fuera jefe del despacho presidencial, el doctor Carlos Jaico, ex militante de Alianza para el Progreso, o dejó la militancia de Alianza para el Progreso para asumir estas funciones, y que, hay que decirlo por error, ha sido incluido dentro de la galería de fotografías de los llamados el Gabinete a la Sombra, los miembros de este llamado Gabinete a la Sombra. ¿Por qué digo que hay que recordar lo que dijo el doctor Jaico? Porque él en su momento, cuando renuncia al ver lo que ocurría en Palacio de Gobierno, denuncia públicamente que había un gabinete a la sombra, efectivamente, al que el presidente Pedro Castillo escuchaba más que a su propio gabinete formal, ¿no? Al gabinete de ministros. Mirta Vázquez también dijo lo mismo, la ex premier, que el presidente muchas veces despachaba mucho más con este gabinete de asesores que le hablaban al oído que con sus propios ministros, y que muchas veces habían decisiones que se tomaban y en las que luego el presidente retrocedía luego de conferenciar con su llamado gabinete a la sombra. Y de esto, el inicio del gobierno de Pedro Castillo, y hoy se va confirmando la hipótesis fiscal y se va confirmando la denuncia que en su momento hizo Mirta Vázquez, Carlos Jaico, el exministro del Interior, el doctor Avelino Guillén. ¿O nos estamos olvidando que todos ellos han sido consistentes en señalar lo que hoy se está corroborando? Como que también se está corroborando el otro extremo, ya no de lo que ha dicho Carlos Jaico, sino de la hipótesis fiscal, de cómo es que esta presunta organización criminal se preparaba incluso antes de llegar a Palacio, y no solamente están los audios, sino lo que en los hechos está ocurriendo. Hoy nos hemos enterado también por una denuncia periodística que el exgerente general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales denunció que le hizo pagos ¿a quién? A Jaime Vázquez Castillo, el hermano del prófugo Fray Vázquez Castillo, sobrino del presidente, a cambio de un puesto de trabajo. Este personaje nombraba en esta entidad estatal, ¿no? Y esa es la denuncia periodística, nombraba funcionarios que a los que luego les mochaba parte, ¿no?, de una tajada de sus sueldos por haberlos colocado él en esas funciones. Eso es una denuncia periodística que va a dar que hablar seguramente en los días por venir, pero nuevamente apuntan a la corroboración de una hipótesis fiscal. ¿Qué más se necesita? No sabemos. ¿Qué más pruebas necesita la izquierda? Ya no miremos a Perú Libre, que luego ha reconquistado su cuota de poder con el nombramiento de Kelly Portalatino, defensora acérrima de Vladimir Cerrón, en el Ministerio de Salud. Pero miremos a la izquierda de Verónica Mendoza y a los congresistas Sigrid Basati y compañía, que han mandado su cartita recién ahora esta semana diciéndole: señor presidente, usted es responsable también de esta crisis política por el nombramiento de funcionarios. Recién ahora se dan cuenta, uy, descubrieron la pólvora. ¿Dónde está el pronunciamiento, como decíamos la semana pasada, firme, contundente en contra de la corrupción? Por menos esas mismas personas pidieron que saliera del poder. Y no las vamos a criticar por eso, sino todo lo contrario, a Martín Vizcarra y a Pedro Pablo Kuczynski, porque Castillo es de izquierda, porque le dieron el ministerio a Anaí Durán, que sigue defendiendo con uñas y dientes este gobierno, con todos los indicios de corrupción que hay. ¿Me quedo callado y miro para el costado y mando mi cartita nada más? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a sostener esta situación de un presidente presuntamente corrupto, con todo el manejo del poder? Lo que significa eso para blindarse y usar el aparato estatal para defenderse. ¿Cuándo vamos a escuchar voces críticas? ¿Cuándo? ¿Cuándo, además, avanzar en una reforma política responsable para que la transición sea con un panorama de rostros políticos que representen esto que sentimos ahora? Este asco, esta falta de legitimidad, esta falta de representación en la clase política. Nada, ni lo uno ni lo otro. Nadie se quiere ir, pero tampoco no quieren cambiar nada. Que nada pase, que nada cambie. Y nos hacemos los que estamos recolectando los votos y nos hacemos los que decimos que sí nos vamos todos.
Si no hay reforma política, estamos parados al borde del abismo, porque cualquier cosa puede venir después de esto. ¿Podemos llegar más bajo y pisar aún más abajo? Sí, sí podemos irnos al subsótano. Y esa es responsabilidad del Congreso. Nos vamos a la pausa y regresamos con lo que ha ocurrido en Lince. Dramático. Un sujeto saca el arma a plena luz del día en un enfrentamiento entre vándalos, porque yo no los voy a llamar barristas, y mata a 3 personas. Regresamos con los detalles. Antes, se acerca el día del estreno de Aquí Todo Se Puede. Es el programa de emprendedores que podría cambiar tu vida. Muy pronto. ¿Ya estás listo? Recontra listo. Ismael La Rosa regresa a ATV para seguir sorprendiendo a todo el Perú. Hola, ya estamos listos. No está. ¿Cómo? Tener la mejor voz no será suficiente. 2 gaviotas son importantes, pero esto... Estas son otras canchas. Eso no es cosa fácil, hijita. Aguantarás la crítica. Ay, ay, ay. ¿Podrás con esto, Susana Ochoa? Estoy segura de que sí, porque aquí todo se puede. Muy pronto, Susan e Ismael están listos para comenzar a soñar. Porque aquí todo se puede. Todo, no me digas que eso va a pasar, ¿sí? Por ATV. Lo que ha ocurrido esta tarde en Lince literalmente es de terror. Y ayer empezamos a ver las imágenes, el enfrentamiento entre, yo siempre digo, mal llamados barristas. Primero vemos cómo 2 sujetos vandalizan una motocicleta y luego empieza este enfrentamiento que ya hemos visto antes en otros distritos, ¿no? A pedradas, con cuanto encuentran en el camino, a lanzarse y atacarse unos a otros. Y es en estas circunstancias en las que ese sujeto encapuchado que corre, correcto, saca el arma y dispara. Hasta 14 casquillos de balas se han encontrado en el lugar y dispara alcanzando a tres personas. Ahí vemos cómo huye guardando el arma en su canguro, ¿no es cierto? Ahí queda uno de ellos tirado en la vía pública. Vemos las imágenes de este sujeto disparando. Uno queda tendido en la vía pública y otros 2 fallecen rumbo al hospital. Hay quienes han reclamado, ¿cómo es que no está la policía, Serenazgo? ¿Qué pasó? Lo que las imágenes muestran es que había un agente de Serenazgo y un policía, claramente sobrepasados por el número de sujetos que llegan a enfrentarse como hordas salvajes ahí en medio de la vía pública a la 1 de la tarde de un domingo en el que se jugaba la fecha final de la Liga 1. Este es el saldo, 3 víctimas mortales, un sujeto armado saca su arma, dispara, mata a 3. Hoy se está a esta hora de la noche, por supuesto, investigando quién es este sujeto. Pero esto va mucho más allá del tema de la violencia en el fútbol peruano. Yo a estas personas no los llamo barristas, porque yo imagino que los que realmente van a hinchar a sus equipos, que son barras históricas y constituidas, se deben sentir contaminados por la actuación de estos que no son sino delincuentes que actúan así. Y los clubes, una vez más, yo aquí se los digo, y esta es mi opinión personal, no se pueden enajenar de esta situación. La única manera de sancionar y de que exista presión de quienes realmente son hinchas de corazón, aman el deporte y quieren que sean eventos deportivos familiares para ir con los chicos y que no haya el peligro de que una bala perdida termine matando a tu hijo, a un familiar, y que no esté el peligro de ir de repente en tu carro y que sea vandalizado o que te tengas que esconder en tu casa temeroso de que te puedas cruzar con estos salvajes. Es que se sancione a estadio cerrado, a ver si el resto de hinchas van a permitir que estos que seguramente conocen vuelvan a pisar un estadio. Es la única manera, esa es mi opinión personal, pero esto tiene que frenarse de una manera y todo lo que se ha estado haciendo no está funcionando. 3 personas, 3 víctimas mortales en este enfrentamiento. Yo me resisto a llamarlo hinchas, estos son delincuentes que se enfrentan de esta manera poniendo en peligro a todos los transeúntes y a todos los vecinos de la zona. Toda la ampliación de esto, que es noticia todavía en desarrollo, en nuestros servicios informativos de mañana.
Volvemos con más aquí en Día D.